Señor, en estos tiempos difíciles que vivimos, te pedimos especialmente por todos aquellos hermanos que pasan necesidades, que sufren, Padre, que no tienen ni siquiera un futuro al que agarrarse. Comprendemos, Señor, que todo está como tiene que estar, pero te pedimos por todos ellos, por si tu infinita bondad procura una oportunidad para cada uno de ellos. Igualmente, Señor, pedimos hoy por los hermanos desencarnados, por sus familias, para que puedan soportar tan grande sufrimiento. Y finalmente también, Padre, pedirte por todos aquellos hermanos empeñados aún en el odio, en la venganza, en el rencor, para que comprendan, Padre, que solo a través del perdón y del amor podremos salir de este lodo en el que estamos metidos y comenzar a caminar hacia ti. Ayúdanos a todos, Señor, porque sin ti ninguno somos nada. Que así sea. Gracias, Diego. El tema de esta noche, sin duda, va a levantar muchos comentarios, por lo menos. El tema que hemos elegido esta noche, porque algunas veces nos lo han pedido las personas que ven habitualmente el programa, es el tema de la alimentación de los desencarnados. Los desencarnados, nosotros denominamos desencarnados a todos los hermanos cuando pierden el cuerpo a través del cuerpo físico, a través de la muerte, el fenómeno físico de la muerte. El cuerpo físico queda en la tumba, el polvo vuelve al polvo, pero el espíritu continúa la vida eterna. Y continúa para el mundo espiritual vestido, envuelto o adornado, como se le quiere decir, por ese otro cuerpo que tenemos, que es el cuerpo espiritual. Claro que muchas personas dirán, pero bueno, ¿cómo es que los desencarnados siguen comiendo, siguen bebiendo, siguen teniendo hambre, siguen deseando, siguen necesitando fumar aquellos que fumaban, siguen necesitando practicar sexo aquellos que han estado envueltos en grandes pasiones por la tierra, siguen necesitando drogarse aquellos que lo hacían, y un sinfín de sensaciones terrenales a las que estamos acostumbrados? Yo voy a poneros un ejemplo para que la cuestión quede como más entendida. Imaginemos la partida del mundo espiritual hacia el mundo espiritual como aquel que hace un viaje, hacemos un viaje y vamos a Nueva York. Sería fácil pensar, no es nada difícil comprender, que aunque vayamos a hacer un viaje, necesitamos comer. Aunque vayamos a otra ciudad, necesitamos comer, necesitamos beber. Porque cambiemos de lugar en el que estamos, no vamos a cambiar las necesidades, al menos de momento. Y qué duda cabe que, tal y como indican los espíritus superiores, Allan Kardec en la Constitución Espírita, y luego nos han repetido tantos y tantos autores espirituales, que a través de la psicografía de medios como Chico, Rigaldo, Iván Pereira do Amaral, etcétera, etcétera, ellos nos han repetido en diversas ocasiones el cómo
el momento después de desencarnar, los espíritus seguimos teniendo casi las mismas necesidades que teníamos en vida. Y es que los espíritus, como digo, explicaron a Allan Kardec que la vida continúa. Continuar, como he repetido tantas y tantas veces, no me cansaré de repetirlo, es un verbo que indica que una acción la hemos puesto en pausa, pero que luego continúa. ¿En dónde? En donde habíamos quedado justamente. Entonces, os cuento todo esto para que comprendáis que a pesar de que aquellos que no tenéis grandes conocimientos de doctrina espírita, o incluso no conocéis la doctrina espírita, yo sé que tendréis mucha dificultad en comprender que en el mundo espiritual también exista y sea necesario una alimentación. Y es que los espíritus, por dejar el cuerpo físico en la tumba, siguen teniendo hambre y precisan alimentarse. Tienen hambre. Y es que ellos, mientras estamos reencarnados, nosotros tenemos necesidad de comer. Y esa necesidad va a ser mucho más mayor todavía en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu siente. Y cuando estamos muy identificados con las necesidades de nuestro cuerpo físico, es muy difícil deshacerse de ellas, por no decir imposible. La vida continúa, dicen los espíritus. Esto que a veces se ve en páginas espíritas que ponen hay vida después de la vida. No. Esto no lo han dicho los espíritus. Los espíritus han dicho que la vida continúa. Esto de que la vida, hay vida después de la vida, esto es cosa de un libro que escribió un insigne investigador y científico estadounidense, como bien sabéis. Pero no es una afirmación espírita. Los espíritus han sido bien claros, la vida continúa. Por lo tanto, aquellas costumbres, aquellos modus operandi a los que estamos acostumbrados en nuestro mundo, van a continuar en el mundo espiritual. Es más, incluso hasta las profesiones o aquellas aficiones que tenemos de corazón. El que está habituado a participar en orgías sexuales no puede esperar, como es lógico y natural, que sea recibido en nuestro hogar, en una colonia espiritual o en cualquier otra colonia espiritual de elevado tenor vibratorio. Tendrá que ser recogido ¿dónde? Pues entre aquellos espíritus entre los que se desenvuelve. Pues con la alimentación pasa 3/4 de la vida. La alimentación en el plano espiritual es muy semejante a como es en la tierra. Tan solo que allí no hay animales para matar, para comerlos, y entonces no es permitido ese tipo de alimentaciones. Pero aquellos seres que están acostumbrados a ingerir carne de animales, ¿qué ocurre con ellos? Pues ocurre que tienen esa necesidad y vienen, son espíritus inferiores, y vienen muy inferiores además, y sienten una necesidad que no soportan pasar sin carne. Todos conocemos personas así, que dicen, no, yo sin carne no puedo pasar. Pues estás teniendo un problema, porque en el mundo espiritual vas a tener que necesariamente no tener carne, no vas a tener carne, y entonces lo máximo que vas a tener es, como explica André Luis en el libro, en uno de sus libros sobre el mundo espiritual, cuando describe la alimentación de los espíritus inferiores que se acercan a un matadero de ganado vacuno y acercándose a la sangre que hay derramada del ganado vacuno que están matando en el matadero, esos espíritus absorben los fluidos vitales que hay en la sangre de los animales. Eso da un asco tremendo al André Luis. Y el espíritu espiritual lo reprende y dice,
André, no, no hagamos tantos mundos. No se extrañe usted tanto. ¿Qué quiere que hagan? Son criaturas acostumbradas a una alimentación muy bruta, muy densa, y precisan de absorber el fluido vital, aunque sea de la sangre de estos animales. Otros también podemos verlos comiendo a las mesas en las casas en los hogares. Hay una gran cantidad de población desencarnada absorbiendo los fluidos vitales tanto de los platos como cuando pasan por la garganta de las personas que comen la comida. Personas encarnadas, por ejemplo. En el plano físico no es tan distinta la comida en el plano espiritual. En el plano espiritual, en las colonias espirituales, la comida que les preparan y que crean es una comida muy fluídica. También la nuestra. Porque reparemos en nuestra alimentación. Nosotros cuando tomamos alimento, primero lo trituramos con los dientes. Luego se hace un bolo alimenticio que va hasta el estómago, donde ahí se realiza una primera digestión. Y luego una segunda digestión en el intestino. Y ya cuando está todo fluido, todo fluídico, entonces es cuando en esas vellosidades del intestino se absorben los nutrientes oportunos y el resto se expulsa hacia el intestino grueso, el colon y el ano, para como excrementos, como los hemos. Pero entonces lo que absorbe nuestro cuerpo es un fluido. Por lo tanto, no es de extrañar, no es tan raro lo que estamos diciendo desde espíritu. Es decir, cuando pierdes el cuerpo físico, lo que vas a absorber son fluidos. En caso de tener hambre y necesitar de comer. Y cualquiera podemos ver que el que parte para el mundo espiritual está en la situación de alguien que cambia de ciudad, pero necesita seguir alimentando. Por lo tanto, podemos comprender perfectamente la necesidad de una alimentación, que ya digo, cuando estamos reencarnados, también es fluídica, porque nuestro cuerpo no absorbe la alimentación densa tal cual la tomamos, sino que la absorbe cuando llega al intestino, el intestino delgado, cuando está fluídica. Por lo tanto, no tenemos que extrañarnos tanto de que allá, en el mundo espiritual, sea la comida de eso. Tenemos que decir que también hay diferente alimentación en el mundo espiritual según la evolución del espíritu desencarnado. Como ya hemos dicho en ese pasaje de André Luis, se ve como en dos pasajes distintos se ve como desencarnados se sientan a la mesa de los encarnados y absorben las energías vitales. En ese otro pasaje, en un matadero, absorben las energías vitales de los animales. En concreto son ganado vacuno. Pero a medida que el espíritu evoluciona, la alimentación cambia. En el libro de nuestro hogar, no sé si lo recordáis, habla mucho de la alimentación en la colonia. Según esta obra de André Luis, hubo una serie de problemas enormes por culpa de la alimentación al principio de la constitución de la colonia. Hubo hasta luchas por porque querían seguir algunos hermanos desencarnados que estaban en la colonia, querían seguir con las mesas llenas de bebidas y de antiguos vicios terrenales, como puede decirse, ¿no?
y hasta que el Ministerio de la Unión Divina fue el único, hasta el punto de que el Ministerio de Unión Divina fue el único que no tuvo nada que ver en esas luchas. El resto sí. Y, y pasó mucho tiempo hasta que vinieron eh, espíritus de otras esferas más elevadas y les explicaron a los distintos espíritus que había allí desencarnados el modo de alimentarse a través de otros cauces que no los terrenos. En esta obra aparece, como digo, en diversos momentos, en nuestro hogar aparece en diversos momentos la cuestión de la alimentación. Y en estos asuntos de la alimentación pasaron más de 30 años, durante los cuales hubo protestas y muchas por parte de los espíritus, hasta que al final eh, estos problemas fueron poco a poco solucionándose porque el gobernador de nuestro hogar no permitió en ningún momento que la alimentación continuase como en la tierra. Y a partir de ahí empezaron a alimentarse de otro modo. ¿Cuál es el otro modo? ¿Será solo del mundo espiritual? No, también es en el terrestre. André Luis en la obra Misioneros de la Luz explica que el hombre encarnado, o sea que nosotros, absorbemos un 70%, fijaros, un 70%, no es ninguna broma, de los nutrientes del fluido cósmico universal que nos rodea. Y claro, el espíritu, a medida que evoluciona, cuando desencarna, en las colonias espirituales muy elevadas, en los mundos elevados, allí la alimentación deja de ser a través solo de alimentación densa, sino que es sobre todo a través de absorber nutrientes del entorno. Y esto, insisto, ya pasa mientras estamos reencarnados. En los misioneros de la luz aparece ese dato: 70% de los nutrientes los reencarnados los retiramos de la tierra. Entonces, entendiendo por atmósfera el fluido cósmico universal que nos rodea y que nosotros de modo natural absorbemos esos nutrientes que son fundamentales para nosotros. En la residencia de nuestro hogar vemos en distintos momentos de la obra, vemos como aparecen sopas, caldos, aparecen zumos de distintas verduras e incluso frutas. Y también aparece que en otras esferas más elevadas incluso es dispensada la alimentación de fluidos como ocurre en nuestro hogar. Y es que nuestro hogar y cualquier colonia espiritual no es un mundo elevado, ni son colonias elevadas. Las colonias espirituales, como su propio nombre indica, están dedicadas a recoger espíritus que parten de la tierra. Entonces, en un principio, es muy difícil romper con una costumbre adquirida. Pensemos, por ejemplo, en una persona que, como de costumbre, suele tomarse todos los días un cafelito con leche detrás de la comida del mediodía, ¿no? Una vez que ha comido, se toma un cafelito con leche. Bueno, intenta en un momento dado eliminar esa costumbre y se va a hacer. Y es un cafelito, no es otra cosa, que se puede dispensar perfectamente.
no es la comida, que es una necesidad, por eso tenemos que, mientras estamos reencarnados, tenemos que tener muchísimo cuidado de espiritualizarnos lo máximo que podamos. Es decir, ese consejo que nos dan siempre los espíritus de tener los pies en la tierra es necesario para evolucionar, pero nuestros ojos y nuestra mente siempre fijos en el cielo, en esa, valga decir, en la ley de Dios, en ese no apegarnos demasiado a nada, ni siquiera a la comida, porque muchas veces no es el uso el que nos da problemas, es el abuso, es el que constituye muchísimos problemas y cuando pasamos cuando nos transferimos para el mundo espiritual, como digo, la vida continúa, entonces vamos a tener las mismas necesidades que teníamos en la tierra. Si en la tierra nuestras reflexiones eran frugales y solo ingeríamos aquellos nutrientes que necesitábamos para el desgaste y el trabajo diario que efectuamos tanto intelectual como físico, pues no vamos a tener ningún problema. Pero claro, si estamos acostumbrados a los abusos alimentarios, pues claro, aparte de los problemas de salud física que vamos a arrastrar, aparte de eso, pues vamos a encontrarnos con que en el mundo espiritual no lo vamos a pasar muy bien. Por si acaso, si usted cree que es un espíritu bienaventurado, que ya usted va a ser transferido para nuestro hogar o para cualquier colonia espiritual en el momento de su desencarnación, yo no seré quien le diga que eso no va a ser posible, pero es muy difícil, de verdad que es muy difícil. Y si no va a ser usted transferido para una colonia espiritual, lo puede pasar mal. Entonces, procuremos no abusar de la alimentación. Hay también una obra de Ivonne Pereira Amaral, que yo no sé si habéis leído. Si no lo habéis hecho, deberíais hacerlo. Se llama Memorias de un suicida. Y ahí habla de un espíritu que fue ingresado en la colonia espiritual que hay para cuidar de los suicidas y que fuera hospitalizado debido a la comida. Y a todos les sirvieron un pequeño caldo, bueno, caldo tanto en Galicia como en Portugal, como se hace, puede ser caldo de verduras o de cualquier otra cosa, también incluso en otros pueblos se entiende que caldos pueden hacerse de muchas maneras. Entonces vamos al supermercado, hay una variedad muy grande de caldos. No aclara de qué es el caldo, pero que requieren un caldo así un poco tibio, no muy caliente, y se sintió muchísimo mejor ese ser al recibir esa alimentación, ese caldo. O sea que no es solo en la obra de nuestro hogar, no es solo en la obra psicografada por Alberto. También, como digo, en otras obras espíritas aparece la cuestión de la alimentaria. En el libro Cartas de un muerto vivo, pues ahí también se habla de la alimentación de los recién desencarnados y afirma este libro que los espíritus errantes, recordemos que según el concepto de la codificación espírita, espíritu errante, conforme aparece en el libro de los espíritus, es todo espíritu que ha desencarnado desde el momento en que ha desencarnado hasta que vuelve a reencarnar,
todos somos espíritus errantes, excepto aquellos que han llegado a la pureza espiritual, como nuestro Señor Jesucristo. Pero, por lo tanto, espíritus errantes puede haberlos de todas las condiciones, muy inferiores como muy elevados incluso, pero sin llegar a ser puros también son espíritus errantes. ¿Por qué? Porque un espíritu errante es un espíritu que todavía tiene necesidad de reencarnar. No es el caso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un espíritu puro y Él reencarnó, no porque tuviese necesidad de reencarnar, sino porque quien teníamos necesidad de su reencarnación éramos los hombres. Pues bien, en este libro de cartas de un muerto vivo, se refiere a que los espíritus errantes comen y beben principalmente mucha agua, y que el agua es el principal alimento en el mundo espiritual. No es la primera vez que aparece esta referencia, también en un libro en el libro de nuestro hogar, de Andrés Luis, aparecen referencias al agua, como diciendo sobre el agua que no hay ningún otro fluido que tenga las propiedades que tiene el agua. En nuestro mundo, de todos es conocido el trabajo del doctor Emoto, ese médico japonés que se ha dedicado a fotografiar las moléculas del agua influenciadas por distintos pensamientos o sentimientos, y no nos es, son impresionantes las cristalizaciones de la molécula del agua influenciada por distintos pensamientos. Por lo tanto, no es la primera vez que nosotros oímos hablar de la gran importancia del agua. El agua es un poderoso vehículo de fluidos para cualquier naturaleza, tanto como medicina como alimento. En el mundo espiritual el agua es un vehículo, el más importante vehículo, ya digo, tanto como medicina como base para un fluido alimentario. Y no es la primera vez, como digo, que también en otros libros hablan de unos fluidos hechos en las colonias espirituales con base en el agua y mezclada con frutas o distintas verduras. Entendemos frutas que son cultivadas y son recogidas en el mundo espiritual, porque es que, como indicamos, la vida continúa. Entonces, allí hay ciudades, hay huertos, hay frutales, hay flores, hay hortalizas, igual que allí. También hay animales, pero a diferencia de aquí, en el mundo espiritual los animales se respetan. Y dicen también en una obra de Andrés Luis que los señores de la luz habla de que algún día en nuestro planeta la granja será respetada como lo es hoy los hogares. O sea que, excepto esos momentos en que el alma está turbada en el propio momento de la desencarnación, el espíritu, conforme va despertando a la realidad espiritual, tiene necesidad de recibir alimento. Los espíritus superiores, los espíritus puros, su alimento, una base importantísima de los alimentos, la constituye el intercambio de energías de amor, porque los espíritus puros, como Jesús, entre ellos permutan energías del amor que sienten los unos por los otros. Llegados hasta el máximo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que enseñarnos a todos el camino que deberíamos seguir para acercarnos a Dios. Pues ese mismo amor que sienten esos espíritus tan elevados sirve y constituye un auténtico alimento.
Es increíble la fuerza que adquieren esos espíritus que tienen un cuerpo tan frágil y sin embargo la gran fuerza que tienen. El caso tenemos si vemos el caso de Chico Xavier, era tan delgadito, tan parecía que no tenía ni fuerzas y sin embargo qué gran fuerza tenía psicografar tantos y tantos libros como psicografó y en horas de descanso los que. Por lo tanto, no hay que pensar que solo la energía vital nos viene de los animales. También viene de la permuta de amor que tenemos los unos con los otros. Por lo tanto, cuanto más elevado es el espíritu, menos alimento denso precisa y más se permutan las energías de amor que sentimos por los demás. No estamos diciendo nada raro. Cuando una persona, un joven, una joven, o no tan joven, una persona madura también, o incluso una persona anciana, se enamora, come menos. Por el contrario, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos una decepción amorosa, comemos más. O sea que no estamos hablando nada raro. Las energías de amor que nos permitamos los espíritus entre nosotros, cuando de verdad amamos, sirven también de alimento y son, ya digo, la forma de alimento entre los espíritus muy elevados, claro, no espíritus como nosotros, pero incluso entre espíritus como nosotros, cuando intercambiamos entre nosotros amor o lo que creemos que es amor, incluso no nos hace tanta falta la cosa. Claro que en el sentido opuesto a los espíritus puros, tenemos en las zonas umbralinas eh, la alimentación de los espíritus desencarnados se realiza pues justo a través de las fuerzas del negativismo y de esos ectoplasmas que segregan y que les sirven, manipulados, les sirven de alimento. A la hora de alimentarse pueden incluso, y esto así ocurre, se quedan entre los vivos, muchas veces, como digo, absorbiendo los fluidos vitales de los alimentos mientras los cocinamos. Yo no sé, creo que ya alguna vez lo he comentado, pero en los bares y en los restaurantes, aquellos que coméis mucho en bares y restaurantes, existe, se sabe, que medios videntes de distintas zonas, de distintos centros espíritas han dicho siempre lo mismo, y es que se puede ver una gran cantidad, tremenda cantidad de espíritus desencarnados que absorben las energías vitales y de los platos de los comensales con los cuales se afinizan. Yo quisiera contaros una anécdota que me ocurrió durante mucho tiempo y que yo no sabía el significado de eso que me ocurría, pero que ahora, desde que tengo conocimiento de la doctrina espírita, por fin he podido entender. Claro, yo he nacido medio, como todos los medios ostensibles. Entonces, yo cuando entraba en un bar, en un restaurante, me entraba un sofoco tremendo. O sea, era como si me subiese energía y me entraba un sofoco tremendo. Y yo allí no estaba a gusto, ni bien ni mal, estaba fatal. Y claro, yo no entendía el por qué me sucedía eso. Y claro, yo es que sentía todas esas energías, toda esa energía que provenía de esos hermanos que están normalmente invadiendo sobre todo los comedores de los restaurantes y de los bares. Hay muchísima población desencarnada absorbiendo las fuerzas vitales de las personas que comen en bares y en restaurantes.
también en casa vivís vosotros. Claro que sí, pero no tanto, porque ahí en los bares y en los restaurantes, como sabemos, no todos los espíritus son conscientes de su desencarnación. Y se les puede ver, algunos de ellos, ir a aquellos lugares a los que acostumbraban a ir mientras estaban reencarnados. Aparte, muchas veces está la cuestión del alterne, del ir a un bar para conocer una señorita o una señorita para conocer caballeros y viceversa. Está la cuestión de ese ambiente de esa necesidad sexual de muchas personas que van también a los bares, incluso una práctica habitual de muchos bares, como sabéis, es poner muchachas jóvenes atrayentes que atraigan varones para el bar. Claro, a partir de ahí ya abrimos ventanas, como solemos decir en nuestro centro espírita, y entonces ya no tenemos que extrañarnos que nos afilicemos con desencarnados que están ahí absorbiendo las energías vitales de la comida que nosotros vamos a tomar, porque vamos a ese restaurante, y tú le preguntas, ¿por qué vais a ese restaurante? No, vamos allí que hay una... No vamos a eso, vamos allí que hay una camarera muy mona. Y ya estamos liados, ya hemos abierto ventanas. Ya a partir de esa afirmación, ya autorizamos a los espíritus desencarnados que ahí vayan para absorbernos los fluidos vitales y de aquella comida que estamos haciendo. Mientras se cocina lo mismo en los alimentos, para cocinarlos, sufren un gran desgaste, una gran degradación, que es aprovechada por los desencarnados para absorber todo ese fluido que sale de las ollas y de las calderas y de las cocinas. O sea que en realidad tenemos que seguir aquel consejo que hace 2000 años nos dio Jesús: orad y vigilad. Y dejémonos de ir a lugares por ver tal o cual señorita atrayente. Dejémonos de pensar como si fuésemos inmortales. Somos efímeros, tenemos nuestro cuerpo físico, tiene un tiempo, tiene una fecha de caducidad, y no sabemos cuál es esa fecha de caducidad, pero aparte del hecho de que nosotros normalmente siempre adelantamos esa fecha de caducidad con distintas acciones. Entonces, vigilemos nuestros pensamientos. Cuando vayamos a un restaurante, claro que podemos ir a un restaurante, pero no entremos en conversaciones livianas y superficiales. Utilicemos la conversación constructiva, el pensamiento constructivo, las ideas constructivas. Tengamos conversaciones serias y, como digo, constructivas. No vayamos por el camino de la liviandad, de la superficialidad, de la broma, del risoteo, de la carcajada, porque por ahí vamos mal y nos preparamos para ser caldo de cultivo de esas simbiosis espirituales que se forman entre las entidades desencarnadas necesitadas de fluido vital para alimentarse, y nosotros como encarnados también lo necesitamos. Y cuando, si el alimento que tomamos le absorbe los desencarnados el fluido vital, nosotros estamos ingiriendo polvo de estéreo. No sé si se comprende. Entonces, tenemos que tener, ya digo, mucha vigilancia con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, y siempre es una buena costumbre llevar esos libros de edición más pequeñita, que son unos libritos así pequeños, que la Federación Espírita Española tenía bastantes, muy constructivos, como compañero del Manuel, o
o Manos Unidas también, o, o Conducta Espírita, que dictó André Luis. Son libros pequeñitos y que vienen muy bien, se pueden llevar en el bolso de las mujeres o en el bolso de los que lleváis ahora los hombres, y pueden valer para ir leyendo mientras vamos en el autobús, mientras esperamos eh, hacer un papeleo, o simplemente mientras vamos al servicio, pues no hay mucha gente que se ve el periódico en el servicio, porque nosotros no podemos llevar un libro pequeñito. Y eso nos ayuda a mantener un tono vibratorio mayor y a evitar conductas livianas y superficiales, lo cual hará con que esos hermanos desencarnados que absorben el fluido vital de nuestras comidas no puedan hacerlo porque no se atribuyen con ello. Nada más por esta noche. Eh, Seguiremos haciendo programas sobre este y otros temas interesantes la semana que viene. Estáis todos invitados y bueno, que paséis un fin de semana con muchísimos aprendizajes y que evolucionéis muchísimo, que evolucionemos también, porque yo también lo necesito, también necesito evolucionar como todos. Y hasta el próximo sábado, como digo, donde haremos un programa hablando de otro interesante tema. Hasta luego.